¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Qué gusto que estén compartiendo ya con nosotros esta enseñanza en vivo aquí en la Casa Vendimia. Esperamos que puedas seguir aprendiendo con nosotros, aprendiendo más de Dios y sobre todo podernos animar los unos a los otros a través de la fe. Hoy hemos titulado nuestra enseñanza Por la Fe, parte 3. Y nosotros vamos a estar hablando un poco acerca del libro de Hebreos, ya terminando el capítulo 11 en esta sesión. Estaremos hablando aún más de la fe de aquellos grandes hombres que habla Hebreos 11. Así que continuemos con nuestro estudio y vayamos para allá. Hebreos 11:23 dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe, Moisés fue escondido por sus padres. Me llama mucho la atención esa palabra. Los padres de Moisés tomaron la fe cuando percibieron que este niño pequeño era favorecido de una forma especial por Dios. Y no temieron al decreto del rey. Cuando Faraón ordenó a los asesinos de los niños hebreos, les llamaba de la fe y les dio a sus padres, a Moisés sobre todo, para que el valor de la obediencia a Dios fuera instituido en esto y no temer de lo que sucedería con él. Muchos padres tenemos que tener ese tipo de fe en la actualidad para con nuestros hijos. Lamentablemente nuestra fe para con nuestros hijos es, bueno, esperemos a ver cómo nos va. Ellos, los padres de Moisés, nunca tuvieron miedo a lo que sucedería o que el tiempo pasaría y que nuestros hijos cambiaría o su hijo cambiaría. Ellos simplemente empezaron a decir, él es un favorecido de Dios y a pesar de lo que digan todos los demás, él seguirá atento a la obediencia de Dios. Y mira lo que dice Hebreos 24:26, los versos 24 y 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón, escogido antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Wow! Piensa bien en esto. Cuando hablamos de fe, hablamos de rehusar a poder ser de hijos de algún decreto, de alguna forma de riqueza, sino simplemente buscamos por la fe cuando dejó Dios de esa tardanza de su destino en vez de dejarla en las manos de Faraón. Moisés decidió no ser llamado así por una sencilla razón, porque mostró fe de lo que Dios haría después, escondiéndose y escogiendo sobre todo antes de ser maltratado. Moisés sabía que seguir el camino de Dios significaba ser maltratado. Escucha bien eso. En vez de gozar de los deleites temporales del pecado. En la actualidad nosotros vemos a un mundo colapsado por esto. Y si pensamos bien, somos maltratados por de alguna u otra manera cuando alguien se rehúsa a pecar, siendo titulado, llamado o dicho de alguna manera. Y ese es un problema en la actualidad, pero no porque se valide lo que Dios está haciendo, sino porque en realidad ese maltrato a veces lo escogemos en vez de ser un deleite temporal del pecado en nuestras vidas. En Hebreos capítulo 11, verso 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, Moisés dejó a Egipto y no tuvo miedo de lo que el rey hubiera dicho o pensaba decir. ¿Moisés podría ver con sus ojos naturales el peligro de Faraón? Claro que sí, pero no con esos ojos espirituales de la fe, las cuales lo llevaron a ver al Dios invisible por medio de su fe. Y entendiendo que Dios era el factor mucho más grande en una situación que Faraón y su enojo. Cuando nosotros vemos con los ojos de la fe,
Nosotros tenemos que aprender que a pesar de la ira del mundo, de todo lo que venga alrededor, nosotros seguimos viendo al Dios invisible, seguimos creyendo en el Dios Altísimo. Y eso nos lleva a poder ver la fe por medio de ese Dios invisible. En Hebreos capítulo 11, verso 28 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspiración, ¿no es cierto? La aspersión, de la sangre por la que fue destituida a los primogénitos, no les tocaría a ellos. Mira, por la fe se celebró la Pascua. Se necesitaba fe para creer que la sangre de un cordero en el dintel de una puerta salvaría a la familia del terror del ángel de la muerte. Pero Moisés tenía esa fe y guió a la nación para dar cumplimiento con la Pascua. Escucha bien, parecería erróneo simplemente creer que a pesar de lo que iba a suceder, Dios le dio una orden a Moisés y él aprendió a obedecerla. Parte de vivir con fe habla de obediencia y de creencia en lo que el Señor diga y cuando lo diga. Empezar a ejecutar lo que en realidad tenemos. Mira, la sangre de un cordero en el dintel de la puerta para muchos hubiera sido causa de algo bochornoso o de algo que es ridículo. ¿Por qué hacer eso? Y ellos tuvieron fe. Por la fe de Moisés, el pueblo aprendió a obedecer. ¿Y qué crees que pasó? Su fe guió al pueblo de Dios a su Pascua, a poder estar y cenar con su Señor. En Hebreos capítulo 11, verso 29 dice, por la fe pasaron por el mar rojo como por tierra seca. Intentaron los egipcios hacer ¿qué? Lo mismo, pero fueron ahogados. Gente con fe pasa en seco sobre cualquier adversidad que tenga su vida, pero gente que no logra poder entender que la fe es la que no me permitirá sucumbir en el mar, en mi situación, en mis problemas, simplemente me ahogo. Hay gente en este tiempo que está ahogada de tantos problemas, de tantas adversidades. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente su fe está puesta en cosas temporales, en cosas vanas, o simplemente somos aquellos hombres y mujeres que nos sabemos llamar, como lo enseñamos en la sesión anterior, ateos, simplemente momentáneos, por momentos. Y eso nos conlleva a poder entender esto. Mira que por la fe ellos cruzaron el Mar Rojo. La diferencia entre los israelitas que cruzaron el Mar Rojo y los egipcios que los siguieron no fue el valor, no fue lo que ellos pudieron haber hecho, sino fue la fe. Hoy, hermano, por medio del Espíritu, te animo a ti a que a pesar de tu circunstancia, a pesar de que creas que es imposible hacer lo que estás haciendo, por la fe puesta en Dios, cruzarás en seco. Recibe esa promesa. En el Espíritu oro para que así sea y para que tú puedas recibirla por medio de aquel que nos llamó a su luz admirable. En Hebreos capítulo 11, verso 30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Por la fe cayeron esos muros y deben empezar a caer todo muro que nosotros hayamos levantado o que el enemigo haya levantado en nuestras vidas. En Jericó, el pueblo de Israel tuvo una fe audaz. No habían vuelta atrás, habían cruzado al Mar Rojo, era un nivel muy alto el que iban, era un nivel tan alto y tan poderoso que no les impediría nada poder ver de nuevo o retirarse o mantenerse. Por medio de la fe, ninguno de nosotros deberá retroceder a donde estaba, ninguno de nosotros podrá cambiar su pensamiento hacia lo que crea o lo que piense o opine. Es tiempo, hermano, de medir nuestra fe al decir, no regreso a donde estaba, no regreso hacia mi Egipto. He pasado grandes circunstancias por mi vida, espero que tú también las estés pasando, pero ¿sabes qué es lo que nos mantiene aún unidos hoy aquí? Se llama la fe en Jesucristo.
Esa fe es la única que no nos permite retroceder. No puedes decir que hoy estás frío. No puedes decir que hoy estás desanimado. Tienes que empezar a decir desde hoy: entiendo que voy camino a mi tierra prometida. Y a pesar de lo difícil que pueda ser, no regreso atrás. Yo puedo rodear muchas cosas en mi vida y puedo hacer los 7 días o los días que el Señor diga, pero nunca regresar a donde estaba antes. En Hebreos capítulo 11, verso 31, se habla acerca de una mujer de fe. Una de mis heroínas, una de las personas que para mí es una de las mujeres más grandes en fe. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab, una ramera, es parte del equipo de liderazgo de fe. ¡Wow! Su voluntad de convertirse en una traidora de dioses e identificarse con el único Dios verdadero y con su pueblo, sin importarle el costo, ¿es digna de admirar o no? Claro que sí. Mira que ella dejó todo lo que ella pensaba, todo lo que ella, según un pueblo, según una cultura, según una creencia, los llevaba a pensar. Tú y yo creo que cuando hemos venido a Cristo, hemos desatado eso de nuestras vidas y hemos empezado a irnos en contra del sistema, en contra de la creencia, en contra de lo que todos puedan hacer para ir a hacer algo importante. Rahab decía, es el Dios del cielo y el Dios de la tierra. Una persona que no conocía de Dios entendía quién era Dios. ¿Sabes qué es lo que hacía eso? Su fe. ¿Sabes? Recibió a espías en su casa. Esa prueba es la prueba de fe más alta. ¿Sabes por qué? No era una fe fuerte, no era una fe perfecta, pero ciertamente era una fe admirable porque se basaba en que ella podía morir, en que ella podía salir mal del asunto. Pero a pesar de eso, fue encima de todo y siguió creyendo que Dios los iba a ayudar a ella y a su familia. La fe de Rahab conquistó la salvación de ellos. ¿Entiendes eso? Hoy tu fe puede salvar a tu familia. No va a ser fácil. No es cuestión solo de, hey Señor, ayúdame. Es cuestión de que empieces a ver cómo Dios va a obrar si tú tienes fe y cambias tu forma de ver y de creer en Dios. Hebreos capítulo 11, verso 32 nos habla. ¿Y qué más digno? Porque el tiempo me faltaba contando a algunos hombres de la Escritura. Y dice la palabra de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Hablemos un poco de estos hombres de fe. Gedeón fue un hombre muy valiente que destruyó ídolos. Sin embargo, también fue un hombre que dudó de la palabra de Dios. Al principio pidió repetidamente confirmación. Muchos de nosotros somos como ese gran hombre, como Gedeón. Hizo grandes cosas, destruyó ídolos, quitó cosas, pero siempre dudaba. Que hoy nuestra fe no pueda llevarnos a dudar. Que hoy nuestra fe no pueda llevarnos a estar pidiendo repetidamente confirmación. Dios dijo, te bendeciré. No dice, espera a ver si es cierto. Yo creo en eso. Barak fue otro de los grandes hombres de la Biblia que se narra en esta historia. Dirigió al pueblo de Israel en una dramática victoria contra los cananeos. Así habla Jueces 4. Sin embargo, vaciló y siguió adelante cuando solo Débora lo animó. Es importante poder ver a este gran hombre. Llevaba victorias muy difíciles, ¿sí?, sobre ejércitos muy poderosos, pero sin embargo seguía vacilando delante de la misma presencia de Dios. Y solo una persona lo animó y a través de esa persona pudo haberse levantado. Sansón fue utilizado poderosamente por el Señor. ¿Y sabes por qué?
para que si Dios no usa a Sansón, los filisteos nunca hubieran sido derrotados. Sin embargo, Sansón, yo creo que nunca realizó todo su potencial de vida y terminó trágicamente después de haber sido seducido por una mujer, por Dalila. Mira dónde nos llevan muchas cosas. A veces nuestra carnalidad nos lleva simplemente a tragedias. A veces creyendo que algo más puede ayudarnos, o que este pensamiento, o que esta situación, o que esta persona puede hacer algo distinto en nuestras vidas, puede llevarnos a cometer el peor error en nuestras vidas. Y Sansón fue así, pero Sansón también demostró que era poderosamente usado por el Señor. ¿Y sabes por qué fue eso? Por la fe. No estamos hablando de los problemas de cada uno de ellos. Estamos hablando en realidad de que a pesar de tener problemas, a pesar de ser unas personas pecadoras, su fe está marcada en el libro de Hebreos hablando de los héroes de la fe. Es impresionante. Jefté fue utilizado por Dios para derrotar a los amonitas. Sin embargo, Jefté hizo un voto insensato y lo cumplió obstinadamente. Mira, Dios usó a Jefté y Dios lo hizo derrotar a los moabitas. Pero de esta manera también tenía problemas. Fíjate, ninguno de ellos mantiene una fe, como decimos, una fe perfecta, pero siempre por medio de su fe fueron usados por Dios, utilizados para el beneficio del pueblo, de su familia, de su casa. Y eso es importante. ¿Y cómo no hablar de David? David es uno de los hombres más increíbles que yo noto de la fe. Sin embargo, este rey grande de Israel también falló con Betsabé. Está con sus propios hijos. Fíjate que la fe de un hombre increíblemente poderoso en Dios lo llevó también a través de su falta, de su rodearse de Dios, de buscar más de Él, a fallar contra su familia. Fíjate, a fallar contra lo insensato, contra hacer cosas que no estaban bien, a dejarse llevar por los deseos de la carne. Y muchas veces nos pasa eso a cada uno de nosotros. No hay un humano que sea tan perfecto como Jesús, pero lo que cambió la vida en estos hombres pecadores fue su fe. Y hasta ahora no recordamos lo que ellos malo lo hicieron, sino lo bueno que nos dejaron y nos aportaron y nos aportan a nuestra vida. Y eso se llama fe. Eso debemos tomar en cuenta. En Hebreos capítulo 11, verso 33 al 38 dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca a los leones, apagaron fuegos intempestuosos, evitaron el filo de la espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pudieron en fuga a ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azote, y más de estos fueron prisioneros y fueron a la cárcel, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errado por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esta lista para mí es el tope. Cada uno de nosotros hemos experimentado eso. Pero muchos de nosotros renegamos de nuestra fe y quedamos en esos lugares. Hay personas heridas en el espíritu, heridas emocionalmente, heridas físicamente y que ahora no quieren saber nada acerca de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué es esto? ¿Por qué somos puestos a prueba?
Entre las listas de tortura física, para aquellos que conocen el dolor de la tentación, no es irrisable pensar que el autor de Hebreos considera vencer a la tentación como un veredicto triunfante de la fe. Si notas ahí, dicen, no dejaron, no padecieron, padecieron, estuvieron justos ahí, permanecieron, fueron muertos a filos de espada. Fíjate, tanta gente que ha muerto a filo de espada. Hasta hay una historia bíblica, ¿no es cierto?, que nos habla de que 85 sacerdotes fueron asesinados por Doeg. Y que los profetas fueron asesinados en este tiempo, en el tiempo de Elías. Anduvieron acá y allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras. Elías vestía de esa manera. Era un tipo de ropa humilde que se importaba, que eso no importaba hacia la humanidad, sino importaba para que nosotros estemos siempre pendientes de lo que Dios diga. Es importante poder ver esto. Es importante que no sucumbas ante los problemas. Es importante que hoy oigas esto. Mantente firme en la promesa de Dios diciendo, yo estaré contigo, yo ayudaré, yo obraré, yo daré. Es fe, es creer en lo que nadie más cree. En Hebreos capítulo 11, verso 39 y 40, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Qué? No recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¡Wow! Alcanzaron un buen testimonio de fe. A pesar de que ellos soportaron todo lo que sea, alcanzaron un nuevo testimonio y no recibiendo lo prometido. Ojo, si estos seguidores de Dios se mantuvieran firmes sin recibir la promesa, aquellos que han sido recibidos por la promesa tienen aún más razón para continuar a través de pruebas difíciles. Ellos a lo mejor no recibieron de esa promesa de fe, pero se mantuvieron en eso. Muchos de nosotros hemos recibido la promesa de Dios, hemos recibido las promesas de Jesucristo y no nos mantenemos en el lugar en el cual Dios nos está llamando. Proveyendo a Dios de alguna cosa mejor para nosotros. Se nos ha provisto de una cosa mejor. ¿Sabes cuál es? Tenemos muchas razones para cual aferrarnos a la fe y no dejar que un desánimo, que tiempos difíciles, que la situación de alguien, que la cuestión de alguna persona nos derroten. Es tiempo de que te sacudas la tierra que llevas en ti. Es tiempo de que te despiertes. Iglesia amada, no estamos muertos, solo dormimos. Es tiempo de activar nuestra fe. A pesar de que veamos que todo va yéndose hacia abajo, nosotros creemos que en las cosas de Dios vamos hacia arriba. Por eso nosotros hemos sido perfeccionados y somos perfeccionados. Como estos grandes hombres que sucumbieron, que murieron, que fue difícil y que fue duro. La idea de perfección viene y habla de la palabra completo. Y cuando somos completos, nosotros podemos saber cuáles son esos hechos, cuáles son los sacrificios que Jesús ha hecho para que nosotros hoy nos perfeccionemos. No que sigamos sufriendo ni viviendo en eso. Ellos anhelaban a Jesús y su obra. Mostraron al mirarnos desde atrás y difundiendo el fruto de esa obra. Sabes, lo que estás viviendo, lo que estás pasando, no tiene nada que ver con lo que tú crees. Tiene que ver con lo que Jesús ya hizo. Y por medio de sus promesas empezar a aceptarlas. Yo hoy, para terminar, oro creyendo firmemente que cada uno que ha recibido una promesa de Dios está a punto de cumplirla, si su fe está puesta en Él. ¿Sabes? A lo mejor nuestros ojos no los puedan ver, a lo mejor no podamos alcanzarla, pero ¿sabes qué? Fiel es el que hizo la promesa. Es fidedigno poder entender que Él cumplirá con lo que dijo.
Y si Dios lo dijo, Dios no miente. Creo en eso. Te aprecio muchísimo. Espero pronto verte, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Espero que vengas a casa, aquí a Vendimia, y que podamos regocijarnos pronto. Dios te guarde. Nos vemos en la próxima sesión.